Me pidió que acompañara a Jair Vélez, nuestro residente, en la presentación de su tema de enfermedad valvular en cirugía no cardíaca. Es un tema pues que de verdad me interesa y lo manejo con alguna frecuencia. Entonces, de verdad, pues, espero que tengan opiniones o inquietudes que hay alrededor del tema. Bueno, sin más preámbulos, adelante, Jair. Pues muchas gracias. Muy buenos días para todos. Pues lo primero que quiero hacer es agradecerle al doctor Alexander García por la asesoría durante la construcción de la charla y por supuesto pues al profe Héctor que me está acompañando el día de hoy. También les quería pedir disculpas de antemano que tengo un problema grave con el internet por el aguacero que esta mañana, entonces de pronto tengo un poquito de intermitencia en la conexión. Por esa razón entonces tengo la cámara apagada como para mejorar un poquito el tráfico de datos. Entonces, el contenido que les tengo propuesto para el día de hoy, vamos a empezar hablando sobre la introducción. Esta introducción nos va a dar pie para darle la importancia al tema, empezando con la epidemiología, los desenlaces clínicos que tienen estos pacientes en el momento de ser llevados a la cirugía, los retos hemodinámicos que nos plantean. Posteriormente vamos a hablar del enfoque del riesgo relacionado con la cirugía, como relacionado con una valvulopatía ya conocida. Y posteriormente vamos a hablar también en esta sección sobre qué hacer cuando encontramos un soplo de nuevo. Vamos a hablar también entonces específicamente de las estenosis y las insuficiencias valvulares, específicamente de la aorta y la mitral. Y aquí pues hago una acotación de entrada, y es que nos vamos a centrar más que todo en las estenosis, no porque las insuficiencias sean menos importantes, sino porque son las que más nos retan en el momento del impacto anestésico. Y finalmente, en esta sección vamos a hablar de cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en el momento de la cirugía. Vamos a hablar también del manejo anestésico. Este va a ser una parte muy importante porque vamos a hablar como las consideraciones importantes que tenemos que tener en el momento de la anestesia general y a la anestesia neuroaxial, y finalmente dar unas conclusiones. Empezando entonces con la introducción, se dice entonces que la enfermedad valvular moderada severa se presenta en la población adulta aproximadamente 2.5% y está presente en el 13% de las personas mayores de 75 años. En el caso de los pacientes asintomáticos mayores de 65 años puede presentarse incluso en el 4.9% de los pacientes. Dentro de las valvulopatías más comunes, entonces tenemos la insuficiencia mitral como una de las principales, y la estenosis aórtica. La estenosis aórtica entonces la vamos a ver secundaria de generación y calcificación. Puede presentarse también secundario a una válvula aórtica bicúspide congénita que a través del tiempo se empieza a comportar como una válvula estenótica. Y es importante tener presente desde este punto que la estenosis aórtica está muy asociada a la enfermedad coronaria. Por su parte, la insuficiencia mitral puede ser dada por causas primarias, es decir, una enfermedad intrínseca de la válvula, por causas secundarias como la miocardiopatía dilatada, que causa dilatación anular, o la cardiomiopatía isquémica, que causa daño del aparato subvalvular. Y es importante tener presente esta clasificación porque las causas primarias tienden a tener un mejor pronóstico que las causas secundarias. Y también nos podemos ver enfrentados a una combinación entre una estenosis y una insuficiencia en una misma válvula. Con respecto a la etiología de las valvulopatías, vemos entonces que en el caso de la estenosis aórtica, de la insuficiencia aórtica y de la insuficiencia mitral, la gran mayoría de las etiologías van a estar representadas por causas degenerativas. En el caso de la estenosis mitral, va a estar muy representada por la causa reumática. Esta proporción puede estar un poco cambiada según los estudios que miremos, porque si son estudios que fueron desarrollados en países en vías de desarrollo, probablemente la reumática tenga esta proporción, pero en países ya desarrollados la causa reumática deja de tener una proporción tan importante. Bueno, entonces la pregunta que surge es cómo le va a estos pacientes en el momento que los llevamos a cirugía y cuáles son esas cirugías a las que mayormente nos vamos a ver enfrentados. Entonces, este estudio, que es un estudio retrospectivo que trató de caracterizar esa pregunta que nos acabamos de hacer, en el caso, por ejemplo, de la insuficiencia mitral, vemos que la gran mayoría de los pacientes en este estudio fueron llevados a cirugías de riesgo intermedio. Y en cuanto al tipo de cirugía, la gran mayoría fueron llevados a cirugías ortopédicas, cirugía general, cirugía urológica y cirugía vascular. Por su parte, la insuficiencia mitral
tiene como desenlaces muy importantes cuando en ese estudio que ellos tomaban como desenlace primario el compuesto de mortalidad a 30 días y infarto agudo postoperatorio. Vemos que los pacientes que tenían insuficiencia mitral presentaban con más frecuencia ese desenlace comparado con los que no lo tenían, con una diferencia estadísticamente significativa. Y los desenlaces individuales de infarto agudo del miocardio y de insuficiencia cardíaca también estaban más frecuentes en este tipo de pacientes. En el caso de la estenosis aórtica vemos algo muy similar. También la mayoría de los pacientes fueron llevados a cirugías de riesgo intermedio y también estaban representados como con el mismo tipo de cirugías ortopédicas, urológicas, vasculares y cirugía general. Y en el caso de las estenosis moderadas, vemos que los pacientes también presentaban esos desenlaces con mayor frecuencia y ni qué decir de los pacientes que tenían una estenosis más grave. También cuando veían los desenlaces de infarto y de falla cardíaca postoperatoria, era más frecuente la presencia de estos desenlaces. ¿Y esto por qué? Eso viene explicado desde la hemodinamia que presentan estos pacientes. En el caso de la estenosis aórtica, estos pacientes presentan entonces una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, hay una sobrecarga de presión que lleva a hipertrofia concéntrica, disfunción diastólica, a disminución del flujo coronario que se va a representar entonces clínicamente como angina, hay disminución del volumen sistólico y el gasto cardíaco que se va a presentar como disnea, hay una obstrucción fija entonces del tracto de salida y hay disminuciones de las resistencias vasculares sistémicas que se presentan como hipotensión y síncope. Por su parte, la estenosis mitral lleva un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, hay éstasis sanguíneo en esa misma aurícula y es aquí donde se va a presentar la mayoría de los trombos intracavitarios, hay aumento de la presión de la aurícula izquierda, lo que puede llevar a estos pacientes a presentar hipertensión pulmonar postcapilar, pero esa hipertensión pulmonar tiene un amplio rango porque no solamente depende de la gravedad de la estenosis de la válvula, sino también de otras comorbilidades asociadas que pueda tener el paciente. Y la estenosis aórtica se comporta muy similar a la obstrucción fija del tracto de salida que se presenta en la estenosis aórtica. Y esta es la explicación de que en el momento de hacer un abordaje anestésico, pues digamos que las estenosis aórtica y mitral tienen unas consideraciones muy similares. Por su parte, la insuficiencia aórtica lleva una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, hay dilatación excéntrica del ventrículo, hay cardiomiopatía dilatada, lleva a disminución de la contractilidad, disminución del gasto cardíaco y un aumento de las presiones tanto en la aurícula izquierda como en la arteria pulmonar. Y en el caso de la insuficiencia mitral, hay una sobrecarga crónica del volumen, hay un aumento de la presión y el tamaño de la aurícula izquierda que puede predisponer a los pacientes a presentar fibrilación auricular. Todo esto también lleva a una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo. Bien, entonces hasta aquí tenemos como cuáles eran los principales desenlaces y las cirugías a las cuales éramos sometidos a estos pacientes, pero entonces tenemos que hacer un enfoque desde la evaluación preoperatoria, el enfoque del riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfocar el riesgo relacionado con el tipo de cirugía. La guía europea nos habla entonces de 3 riesgos principales: los pacientes que tienen un bajo riesgo, menos de 1%, un riesgo intermedio entre 1.5 y alto riesgo mayor de 5%. Y este riesgo se refiere a desenlaces cardiovasculares en el postoperatorio. Y es muy importante entonces, aquí les señalo, como lo vimos en los estudios anteriores, que la mayoría de los pacientes estaban representados en riesgo quirúrgico intermedio. El otro riesgo que tenemos que valorar es el momento de la cirugía. Sabemos entonces que esas cirugías emergentes y urgentes pues tienden a tener un aumento en la mortalidad porque no tenemos tiempo a optimizar los pacientes, y las cirugías selectivas que podríamos realizarlas y tendríamos el tiempo entonces de optimizar los pacientes. El problema es en este grupo, el tiempo sensible, y es que esta categoría es relativamente nueva y muchos de los estudios que hay anteriores sobre valvulopatías pues no tenían como presente esta categoría. El problema que sobrepone los pacientes o la categoría de tiempo sensible es que hay unas cirugías tiempo sensibles que se van a comportar más como urgentes y otras que se pueden comportar más como electivos. Entonces es muy importante definir muy bien el tiempo, esos pacientes que son tiempo sensibles, qué tanto tiempo realmente tenemos de optimizarlos. Entonces hasta aquí pues podemos empezar a hacer un enfoque. Aquellos pacientes que tienen una cirugía emergente, pues no tenemos otra opción más que llevarlos a quirófano y pues con las consideraciones anestésicas pues, que vamos a ver más adelante. Qué pena, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si me puede apagar, por favor.
Y los otros son los pacientes que son urgentes o tiempo sensibles. Este es el grupo de pacientes que yo les decía que tenemos que definir si tenemos o no tenemos tiempo de optimizarlo. Entonces, en caso de que lo tengamos, la idea sería realizar un ecocardiograma para tratar de definir cuál es la gravedad de la valvulopatía y si es necesario hacer una valoración por el equipo de cardiología. Y pues los pacientes que son electivos, pues sí tendremos tiempo de hacer una optimización más completa, definir el grado de valvulopatía, sus síntomas, las comorbilidades, el riesgo cardiovascular, definir si es necesario o no intervenir la válvula antes, en fin, eso también lo vamos a desarrollar más adelante. Bueno, todo esto lo sabíamos de un paciente que ya venía con una valvulopatía conocida, pero entonces, ¿qué hacemos con un paciente que nos llega, le escuchamos un soplo y le estamos sospechando que ese soplo sea secundario a una valvulopatía? Básicamente lo que nos dicen ambas guías, tanto la guía de la norteamericana como la europea, es que los pacientes que tengan un soplo y que tengan una sospecha clínica de grados moderados o mayores de estenosis o regurgitación valvular, que vayan a ser sometidos a cirugía no cardíaca, se les debería hacer un ecocardiograma preoperatorio. Entonces, básicamente, a los únicos que uno no les va a pedir ecocardiograma son aquellos soplos en los que nosotros estemos seguros que sean secundarios, por ejemplo, a patologías como la fiebre o la anemia, que nos pueden presentar esos soplos sin necesariamente presentar una valvulopatía. Pero si tenemos ante la mínima sospecha de que ese soplo pueda ser secundario a valvulopatía, la indicación es solicitar un ecocardiograma. Vamos a hablar entonces como tal de las estenosis valvulares, teniendo pues ya más o menos el enfoque de riesgo. Empezando por la estenosis aórtica, la historia natural de la estenosis nos dice que estos pacientes, desde que están con el riesgo de presentar la estenosis aórtica, ya tienen una supervivencia disminuida. Cuando esos pacientes empiezan a presentar síntomas tempranos, incluso leves, miren cómo se va disminuyendo esa sobrevida drásticamente. Y ni qué decir, cuando los pacientes ya presentan síntomas severos, pues esa supervivencia disminuye drásticamente. Y no solamente los síntomas, el ecocardiograma pues nos da mucha información. Yo no voy a profundizar mucho en este punto, pero sí es muy importante tener presente que aquellos pacientes que tienen una calcificación severa también tienen un aumento de la mortalidad, así como aquellos que tienen unos gradientes por encima de 4 metros por segundo. Y esto es entonces lo que en el ecocardiograma nos pueden reportar como una estenosis aórtica severa. La presentación clínica, entonces, estos pacientes, la gran mayoría se van a presentar con un soplo sistólico asintomático, porque los síntomas no aparecen hasta que ocurra una obstrucción hemodinámica significativa. Los síntomas clásicos de angina, síncope, falla cardíaca, que incluso en la literatura lo describen como una triada, esa triada realmente es rara. Entonces, es muy importante que ante la sospecha clínica, incluso si el paciente es asintomático, debemos ahondar profundamente pues, en llegar al diagnóstico, porque los síntomas clásicos probablemente no los vamos a encontrar hasta que la enfermedad esté muy avanzada. Y les decía al principio, la estenosis aórtica tiene una coexistencia muy importante con la enfermedad coronaria. Se dice que aproximadamente entre el 20 y el 50% de los pacientes sintomáticos tienen enfermedad coronaria coexistente, pero no debemos despreciar a los pacientes que no tienen síntomas, porque en aquellos que son menores de 40 años, asintomáticos y sin factores de riesgo, esa enfermedad coronaria se puede presentar incluso hasta en el 5%. De ahí entonces que la recomendación sea utilizar biomarcadores que estén indicados en una cirugía electiva cuando haya síntomas, signos de falla cardíaca, un síndrome coronario agudo reciente, y el cateterismo. Si bien vemos esta proporción tan grande que los pacientes pueden tener una enfermedad coronaria, el cateterismo de rutina realmente no está indicado. Y la recomendación es que el cateterismo lo deberíamos realizar cuando hay una discrepancia entre los síntomas y los exámenes como el ecocardiograma. Entonces, una vez tenemos la estenosis aórtica, detectamos que el paciente la tiene, tenemos que llenarnos de otros, digamos, de otros factores que empeoren el pronóstico intraoperatorio de los pacientes. Entonces, la presencia de enfermedad coronaria, los síntomas cardíacos y que el paciente además tenga una insuficiencia mitral, una fibrilación auricular o hipertensión pulmonar, nos aumenta esa probabilidad de desenlaces adversos. Y es importante tener presente esto porque la mayoría de los modelos, piensen ustedes, por ejemplo, en el índice de Lee, no incluyen la estenosis aórtica como factor de riesgo, pero ya vimos que la asociación con enfermedad coronaria está ya muy bien establecida. La estenosis mitral representa aproximadamente el 9% de las enfermedades valvulares moderadas a graves.
la causa más frecuente en nuestro medio es la enfermedad cardíaca reumática, que se presenta en adultos jóvenes entre los 30 y los 40 años, pero también se presenta entre el 5 y el 10% en pacientes hasta los 50 años. Y lo decíamos que ahí puede haber una asociación entre estenosis e insuficiencia en el 20 al 30% de los pacientes. Por su parte, la enfermedad, la estenosis mitral calcífica o degenerativa se presenta en más del 25% de los pacientes mayores de 75 años y está favorecida por enfermedad cardiovascular y disminución de la función renal. Es importante porque esta enfermedad rara vez causa un impacto hemodinámico. Y la estenosis mitral se va a presentar entonces como un paciente que presenta disnea, que además tiene un valor pronóstico. A mayor disnea, estos pacientes tienen mayor mortalidad, disnea paroxística nocturna, tos, hemoptisis, y todo esto viene muy de la mano con las complicaciones pulmonares que pueden tener por la sobrecarga ventricular y auricular izquierda. Fatiga, especialmente en ancianos, falla cardíaca y fibrilación auricular. Y los pacientes que llegan a estar asintomáticos pueden debutar con enfermedad embólica o fibrilación auricular, por lo que decíamos de la estasis sanguínea en la aurícula izquierda. Asimismo, como en la estenosis aórtica, en la estenosis mitral también tenemos que buscar esos factores de riesgo que empeoran aún más el desenlace perioperatorio. Entonces, se dice que la hipertensión pulmonar en estos pacientes es un factor de riesgo independiente, aumenta la morbimortalidad perioperatoria, y si a eso se le suma la presencia de insuficiencia mitral y fibrilación auricular, esto nos hace pensar que los pacientes pueden requerir, además de una valoración exhaustiva por anestesia, pues una valoración multidisciplinaria. Entre otras cosas, para definir no solamente la intervención de la válvula, sino si también es necesario un cateterismo derecho para definir pues de manera más confiable cuál es el nivel de hipertensión pulmonar que pueden tener. Con todo esto, entonces, la pregunta que nos surge a nosotros, y es una de las dudas más grandes que se tiene en el momento de abordar este tema, es cuándo debemos llevar a cirugía a un paciente con enfermedad valvular estenótica. Para responder entonces esta pregunta, yo les traigo unos estudios que nos van a tratar de dar como un perfil un poquito más claro de estos pacientes. Este estudio, que es un estudio retrospectivo que fue publicado en el 2020 con 348 pacientes a los cuales se sometió a cirugía electiva. Se les administró tanto anestesia general como anestesia espinal, y si vemos, esta es la comparativa entre aquellos pacientes a los que se les hizo intervención previa a la válvula antes de ser llevados a cirugía. Recordemos que esto es cirugía electiva. Vemos entonces que en el primer día postoperatorio, en el perioperatorio inmediato, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos, pero a los 30 días vemos cómo aparecieron 8 muertes en el grupo de los pacientes a los que no se les trató la válvula antes de ser llevados a la cirugía, y no hubo ninguna muerte en el grupo que sí se les intervino. Y no solo se estudió la intervención o no de la válvula, sino si los pacientes estaban sintomáticos o no en el momento de la cirugía. Y como vemos aquí, tampoco hubo ninguna mortalidad en ninguno de los dos grupos en el momento inmediato del postoperatorio, pero 30 días después hubo 4 muertes en cada uno de los grupos, lo que nos daba pues una diferencia que no era estadísticamente significativa. Y esta gráfica tal vez es la más diciente de todas, y es que si vemos, y de aquí podemos empezar incluso a sacar conclusiones, vemos que los pacientes que fueron sometidos a cirugías de bajo riesgo, independiente, si se intervenía la válvula antes, si el paciente tenía o no tenía síntomas, no hubo ningún reporte de mortalidad. Y ahí, como lo vamos a ver más adelante, que los pacientes, independiente del estado de la válvula o de los síntomas, si van a ser sometidos a cirugía de bajo riesgo, pues podríamos realizarlo sin problema. Pero otra información que nos da esta gráfica es que los pacientes que eran intervenidos de la válvula antes de ser llevados a cirugía tenían una mortalidad menor. Y no solo eso, también vemos que los pacientes que eran sometidos a cirugías de mayor riesgo también tenían una mortalidad mayor. Esto lo vamos digamos, como a especificar un poco más en los algoritmos que vienen a continuación. Uno de los problemas que hay con este tema es que no hay como mucha literatura y no hay una recomendación con nivel de evidencia grande. Si vemos, por ejemplo, en la guía del 2021 de enfermedad valvular, las recomendaciones que nos dan sobre pacientes con estenosis aórtica y estenosis mitral es que los pacientes, en el caso de la estenosis, si tienen una función ventricular normal, y en el caso de la estenosis mitral, que si no tienen hipertensión pulmonar, podrían ser llevados a cirugía electiva. Pero entonces no nos responde las preguntas: ¿qué hacer en el caso de cirugía emergente?
qué hacer con los pacientes que van a ser sometidos a cirugías de riesgo intermedio y bajo, y qué hacer con los pacientes sintomáticos. Entonces, este algoritmo es muy diciente. Este algoritmo nos va a ayudar a responder esa pregunta. Entonces, tenemos un paciente con una estenosis aórtica. Lo primero que tenemos que valorar es la presencia de síntomas. Si el paciente está sintomático, lo primero que tenemos que hacer es determinar si el paciente puede ser llevado a intervención de la válvula antes de la intervención quirúrgica. Si el paciente no puede ser intervenido, sea porque el riesgo quirúrgico para intervenir la válvula es muy grande, o porque la cirugía es emergente y no nos da tiempo de hacer la intervención antes, pues no tenemos otra opción que llevar el paciente a cirugía con las consideraciones pues, anestésicas que también vamos a ver. Si es posible realizar la intervención de la válvula antes de ser llevada a cirugía, pues esto sería lo óptimo, intervenir la válvula antes de ser llevada a cirugía. Es en el caso de los pacientes que están sintomáticos, pero los pacientes que no están sintomáticos, lo veíamos entonces que hay que valorar la función ventricular. Entonces, aquellos que tengan una función ventricular por debajo del 50%, vale la pena, a pesar de que no tengan síntomas, valorar la probabilidad, la posibilidad de intervenir esta válvula. Pero si el paciente no tiene síntomas, tiene una función ventricular conservada y va para una cirugía de riesgo bajo, podemos llevarlo a cirugía sin ningún problema. Ellos hacen aquí una distinción, y es que los pacientes, a pesar de que estén sintomáticos y con buena función, pero que van a cirugía de riesgo, de riesgo alto, también hay que valorar que se puede llevar a cirugía siempre y cuando no tenga una enfermedad coronaria preexistente pues significativa. Y en el caso de la estenosis mitral, algo muy similar. También vamos a valorar primero los síntomas. En el caso de que el paciente tenga síntomas, vamos a mirar si es posible intervenir la válvula. Si es posible intervenirla, entonces la hacemos antes de llegar a la cirugía, y si no, lo optimizamos lo que más podamos en el perioperatorio. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene una presión de la arteria pulmonar por encima de 50, nuevamente nos vemos tentados con un equipo multidisciplinario, definir si el paciente se puede intervenir la válvula. Y podemos llevarlo a cirugía siempre y cuando el paciente tenga síntomas, pero tenga una presión de la arteria pulmonar menos del 50 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál es el reto anestésico que tenemos con estos pacientes? Cuando uno busca la literatura y se va a estudios muy viejos, uno encuentra que las estenosis aórticas, incluso las mitrales, eran una contraindicación relativa y en algunos casos es absoluta para llevar pacientes bajo anestesia neuroaxial. Sin embargo, actualmente la recomendación es que la anestesia que vayamos a dar sea la requerida según el procedimiento propuesto y no según la alteración de la válvula, porque realmente hay una evidencia de preferir una técnica sobre la otra. Ahora, cuando uno habla con equipos de experiencia, con grupos grandes que han hecho este tipo de cirugías por mucho tiempo, es muy probable que ellos se inclinen más a dar anestesia general. Por ejemplo, este estudio del 2017, que fue una revisión sistemática, ellos encontraron 2 estudios retrospectivos y encontraron 8 reportes de caso. Dentro de los reportes de caso, había cirugías de cadera, cirugías de histerectomía abdominal, disectomías lumbares, incluso aquí había cirugías cardíacas. Y vemos que ellos, la técnica anestésica que reportan, epidural, una técnica espinal continua o una técnica combinada. Cuando uno revisa estos estudios, realmente esos pacientes no tuvieron desenlaces mayores y cuando tuvieron algún tipo de descompensación hemodinámica fue fácilmente manejada con líquidos y vasopresores. Este otro estudio del 2022, también que comparó la mortalidad y complicaciones serias a pacientes que eran llevados a artroplastia de miembros inferiores con una estenosis aórtica que recibían espinal versus anestesia general. Esto es muy importante resaltarlo, es que la mayoría de los pacientes de este estudio tenían un compromiso de la válvula moderado. Realmente el compromiso severo de la válvula o grave de la válvula no era muy bien representado en este estudio. Y cuando vemos entonces los desenlaces, el desenlace primario de ellos eran complicaciones serias que lo definieron como un tromboembolismo pulmonar, un infarto agudo del miocardio o una trombosis venosa profunda. No hay diferencias estadísticamente significativas cuando comparamos una técnica con la otra. Asimismo, cuando se comparan las transfusiones, la mortalidad a 90 días y la estancia hospitalaria. Entonces, la recomendación, si se va a utilizar la anestesia neuroaxial, es que la epidural es segura en estenosis aórtica moderada. Por lo que decíamos que muchos de los estudios, este no es el único, pero muchos estudios, la gran mayoría de los pacientes no estaban
las valvulopatías graves no estaban muy bien representadas. Y se dice que uno puede manejar la epidural con 3 a 5 mililitros cada 5 minutos para ir titulando la anestesia. Evitar la anestesia epidural en las estenosis aórticas graves y la anestesia espinal continua titulada con incrementos de 3 a 5 miligramos. Esa es una muy buena opción, pero esto requiere un muy buen entrenamiento del anestesiólogo que la vaya a administrar y tal vez este no sea el escenario para uno ensayar las espinales continuas. Se recomienda línea arterial antes de empezar la técnica, por lo que ya sabemos el impacto hemodinámico que puede tener una técnica neuroaxial. Y en caso de que se requiera, utilizar bolos de líquidos entre 100 y 200 mililitros para mantener un adecuado volumen intravascular y, si es necesario, también tener el vasopresor a la mano. Y en cuanto a la anestesia general, el monitoreo que se recomienda es de 5 derivadas para vigilar el ST, por lo que decíamos de la concomitancia de enfermedad coronaria, el catéter arterial y el catéter venoso central. Realmente solamente por la valvulopatía no está indicado. Está indicado en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías de alto recambio de volemia. Y la ecocardio transesofágica también está indicado, pero solamente en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías de alto riesgo, a cirugía mayor, y por supuesto que se tenga experiencia, que el operador tenga experiencia pues en el manejo de ecocardio transesofágica. La clave de la hemodinamia de estos pacientes es la normalidad. Entonces, los medicamentos que se recomiendan, pues realmente no hay como ninguno que esté contraindicado, pero sí hay unas especificaciones con las dosis. El etomidato, por ejemplo, se lo recomiendan entre 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. El propofol, como disminuye tanto las resistencias vasculares sistémicas, las dosis que se recomiendan de 0.5 a 1 miligramo por kilo, evitando dosis mayores a 1.5. Y evitarlo como único inductor en pacientes con fracción de eyección menores del 50%. En aquellos pacientes que tengan una fe disminuida, la recomendación sería utilizar un coadyuvante como la ketamina, que si bien debe evitarse porque causa taquicardia, pero a dosis de inducción, si lo utilizamos a dosis como coadyuvante con el propofol, podríamos utilizarlo sin problema. El fentanil se dice que tiene muy buena estabilidad hemodinámica y encontré dosis en esta referencia de hasta 5 a 10 microgramos por kilo, que pues para mí en mi práctica diaria es una dosis muy alta, pero bueno, está reportada con esas dosis altas. El remifentanil a dosis de hasta 1 a 2 microgramos por kilo, y es importante porque disminuye el riesgo de taquicardia, que es muy poco tolerado por estos pacientes. Durante el mantenimiento, entonces, anestesia balanceada, podemos utilizar bolos de fentanilo de 5 a 100 microgramos o infusiones de 1 a 2 microgramos por kilo hora, y el remifentanilo también a la misma dosis de 0.2 a 1 microgramo kilo minuto. Y durante el despertar es muy importante evitar la taquicardia, y para esto una de las estrategias que se recomienda es el uso de fentanil, labetalol o metoprolol como dosis única antes de realizar la extubación. Y esta gráfica es un poco cargada, pero realmente es como para hacer énfasis en lo que les acabo de decir. Entonces, tenemos un paciente que tiene una estenosis aórtica o una estenosis mitral. La meta es mantener un ritmo sinusal, mantener la pre y la postcarga y mantener la contractilidad. Logramos esto manteniendo como meta unas frecuencias cardíacas tendentes a la baja, como entre 60 y 80. Y para esto pues vamos a utilizar vamos a usar beta bloqueadores en caso de ser necesario para mantener la precarga. Entonces la idea es mantener medias por encima de 70. Para esto entonces vamos a titular los líquidos endovenosos, y si es necesario utilizar entonces también los vasopresores, ¿cierto? Es especial la parte de la estenosis mitral porque recordemos que este puede tener un impacto importante en la circulación pulmonar. Entonces es importante evitar la hipovolemia y la hipervolemia, y en caso de que tengamos hipervolemia, administrar diuréticos, y tener presente en aquellos pacientes que tengan signos de hipertensión pulmonar, evitar todo lo que nos puede aumentar la presión de la arteria pulmonar, como la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Para ir terminando, entonces, les traigo lo de las insuficiencias. En esta parte, como les digo, no voy a profundizar mucho, pero sí voy a hacer un énfasis en unos puntos. Tenemos el mismo problema que teníamos con las estenosis, y es que las guías no nos dan una recomendación muy fuerte. Ellos nos dicen que en el caso de la insuficiencia mitral, podemos llevar los pacientes, si tienen una función ventricular y una presión de la arteria pulmonar normal. Lo mismo con la insuficiencia aórtica. Aquellos pacientes que estén asintomáticos, con grados moderados o mayores, y que tenga una función sistólica conservada, pero dejamos por fuera las mismas preguntas: ¿qué hacer en cirugía urgente, cirugía intermedia y bajo riesgo, y con los pacientes sintomáticos?
Tenemos que buscar entonces también cuáles son esos factores de riesgo que empeoran el desenlace. En el caso de la insuficiencia aórtica, las fracciones de eyección es menor del 55%. Recordemos que en el caso de las estenosis se habla del 50%, ya en las insuficiencias se habla del 55%. Las creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro, las cirugías son de alto riesgo o de riesgo intermedio. Y este es el algoritmo. Básicamente es muy similar, pero entonces vamos a definir si el paciente tiene una insuficiencia aórtica, si tiene síntomas, entonces vamos a definir si es posible realizar la intervención de la válvula, lo realizamos, y si no, pues llevamos el paciente con las consideraciones anestésicas que vamos a hablar. Si el paciente no tiene síntomas, vamos a valorar la función ventricular, porque como lo vimos es un factor de riesgo que empeora los desenlaces, y si tiene una fracción de eyección por debajo del 55%, el esfuerzo está en tratar de definir si se beneficia o no de intervenir la válvula. Finalmente, si el paciente no tiene síntomas y tiene una muy buena, pero ni tiene una función ventricular conservada, podemos llevarlo tranquilamente a cirugía no cardíaca. Y en el caso de la insuficiencia mitral, el factor de riesgo ya es con una fracción de eyección menor del 60%. Recordemos que en el momento de hacer la fracción de eyección en este tipo de pacientes, las mediciones tienden a sobreestimarla, entonces es posible que un paciente que ya tenga 55 de fracción de eyección realmente ya la tenga muy disminuida. Y aquellos pacientes que tengan una fibrilación auricular o enfermedad isquémica, y pacientes que van a ser llevados a cirugías de riesgo intermedio o alto. Nuevamente, entonces valoramos la posibilidad de que el paciente tenga síntomas. Si los tiene, valoramos la intervención de la válvula antes de ser llevada a cirugía no cardíaca. Y en este punto es muy importante, en el caso de la insuficiencia mitral, que recordemos que es una de las más frecuentes, valorar la función ventricular. Si tiene una FEV disminuida, recordemos que es menor del 60%, tenemos que hacer el esfuerzo de intervenir la válvula si es posible. Si la tiene conservada, tenemos que mirar también el grado de hipertensión pulmonar que puede tener. Si tiene una presión por encima de 50, la idea sería también valorar la intervención valvular. Pero entonces, si tenemos un paciente que está asintomático, tiene buena función ventricular y tiene una presión de la arteria pulmonar dentro de límites por debajo del 50 milímetros de mercurio, podríamos entonces realizar la cirugía no cardíaca. Y entre las consideraciones anestésicas, nuevamente, la requerida según el procedimiento propuesto y tampoco evidencia de preferir una técnica sobre la otra. Lo decían en una de las conferencias de SADEA, y es que la anestesia neuroaxial a las enfermedades valvulares de insuficiencia les gusta la anestesia, a las insuficiencias les gusta la anestesia. El caso, por ejemplo, de la anestesia neuroaxial, la reducción de la poscarga es beneficiosa para disminuir el volumen de regurgitante en el caso de la válvula aórtica. Entonces, tanto la epidural como la espinal son bien toleradas y típicamente no requiere monitorización invasiva de la presión arterial, porque, como lo decía, podemos tolerar unas presiones relativamente bajas. El monitoreo, entonces, nuevamente, 5 derivadas, no se requiere catéter arterial, excepto en aquellos pacientes que tengan cardiomiopatía dilatada. Un catéter venoso central si es una cirugía de alto riesgo de recambio de volemia, y una ecocardiotomía transesofágica en aquellos pacientes que van a ser llevados a cirugía mayor urgente, estado desconocido de la insuficiencia, y que por supuesto el operador tenga experiencia. Como lo decía, la clave hemodinámica, también en la conferencia de SADA nos daban esta mnemotecnia que es muy bacana, que es fast, full and forward. El fast nos habla de que podemos tolerar pacientes levemente taquicárdicos. Full es que tenemos que garantizar la precarga, y forward es que debemos garantizar que no tenga una poscarga muy aumentada para disminuir el volumen regurgitante. Para eso entonces el etomidato a dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo, teniendo mucho cuidado en aquellos pacientes que tengan cardiomiopatía avanzada. El propofol realmente no hay una dosis máxima, porque esa disminución de las resistencias vasculares que produce el propofol nos puede ayudar. La ketamina debe evitarse porque causa aumento de las resistencias vasculares sistémicas, y el fentanil da muy buena estabilidad hemodinámica, pero no hay una recomendación específica con los esquemas de dosis. El remifentanil, realmente las dosis habituales, disminuye el riesgo de taquicardia, pero tampoco tiene una recomendación específica con su uso. El mantenimiento en anestesia general con anestesia balanceada. El inhalado tiene un efecto vasodilatador que disminuye la poscarga, que es beneficioso en estos pacientes. Podemos utilizar el opioide a necesidad, y durante el despertar las mismas consideraciones: evitar la taquicardia. Podríamos utilizar bolos de fentanil, labetalol o metoprolol.
Y ya, este es el algoritmo que nos proponen entonces para mantener los pacientes con insuficiencia. Miremos aquí que la idea sería mantener un ritmo sinusal con unas frecuencias que son un poco más altas. Recordemos que en el caso de la estenosis eran entre 60 y 70, pero ellos aquí nos proponen que podemos llevar a los pacientes hasta cerca de 100 latidos por minuto. Reducir la poscarga y mantener la precarga. Para esto entonces vamos a necesitar mantener un adecuado volumen intravascular sin sobrecargar el paciente. Y en el caso de la insuficiencia mitral es muy importante tener también presente la repercusión pulmonar que puede tener. Entonces esa precarga tiene que ser digamos muy milimétrica, porque podemos pasarnos y sobrecargar el pulmón. Entonces en esos casos la recomendación sería utilizar diuréticos. Para mantener la contractilidad, los inmunodilatadores que nos proponen ellos son la milrinona y la dobutamina, tanto en la insuficiencia aórtica como en la mitral. Y nuevamente, recordando el impacto que puede tener la lesión mitral en la circulación pulmonar, evitar todo lo que nos puede aumentar la presión de la arteria pulmonar, como la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Como conclusiones, entonces, en el caso del escenario electivo, si tenemos un paciente con una valvulopatía leve o moderada, o que tenga una cirugía no cardíaca de bajo riesgo, una valvulopatía grave, lo que podemos hacer con este paciente es una consulta con equipo multidisciplinario si la emergencia o la urgencia del procedimiento lo permite, y una monitoría no invasiva. Pacientes que están sintomáticos o con valvulopatías graves merecen entonces la posibilidad de intervenir la válvula antes de la cirugía no cardíaca. En esto quiero hacer algo que de pronto se me pasó, y es que eso no lo definimos los anestesiólogos. Es decir, nosotros en una evaluación preanestésica no podemos decir no le doy aval hasta que se le intervenga la válvula, porque esa decisión no la tomamos nosotros. La decisión de intervenir la válvula la toma el equipo multidisciplinario, que incluye a los anestesiólogos cardiovasculares, que son los que definen si el paciente puede o no ser llevado a la intervención. Los pacientes asintomáticos con valvulopatías graves, pero que no tengan criterios de intervención, pues no tenemos de otra que hacer una cirugía y un monitoreo estrecho con las consideraciones anestésicas que ya vimos. Y en el caso del paciente urgente o emergente, se debe realizar la cirugía a pesar de la gravedad, de la persistencia de los síntomas o de una valvulopatía no corregida. Independiente de la técnica anestésica seleccionada, como lo vimos, no hay literatura que apoye una sobre la otra. El manejo cuidadoso de la hemodinamia intraoperatoria es fundamental y se puede lograr con cualquiera de las dos técnicas. Y la monitorización continua, la adaptación constante a la profundidad anestésica y la pronta respuesta a cambios hemodinámicos son esenciales para mantener la estabilidad cardiovascular. Es decir, estos pacientes requieren que el anestesiólogo esté siempre presente en el quirófano, vigilando la hemodinamia y tomando decisiones rápidamente. Aquí les dejo, en compañía de mis 26 compañeros de residencia, el QR en el cual pueden descargar toda la bibliografía que utilicé para la construcción de la charla. Y muchas gracias a todos por la atención. Bueno, muy buen, Jair. Muy adecuada la presentación. Bastante completo el tema. Fue muy acertado elegir, pues digamos, válvulas izquierdas que realmente por frecuencia, como lo mostraste, son las que, digamos, mandan la posibilidad de tener no solo la presencia como tal de la enfermedad, sino la posibilidad también de tener alguna complicación. Y tenemos el tiempo adecuado. Te felicito, fue muy bien manejado el tiempo y muy bien expresado el tema. Gracias, profe. Entonces, listo, Jair. Como yo tengo pues un dispositivo aquí móvil, de pronto tú tienes oportunidad de ver más fácil si hay algún tipo de petición de la palabra para intervenir. Y entonces, dime si hay alguien, y le doy paso a todos los presentes si tienen comentarios o inquietudes alrededor del tema que nos presentó Jair. Yo creo que pues mientras se presentan, además de felicitarte por el tema, yo quiero resaltar pues la importancia del tema. Tú mostraste bastante bien con la frecuencia que esto no es un tema menor en cuanto a frecuencia. La posibilidad de encontrarse con estos pacientes es elevada, y las decisiones que puede tomar el anestesiólogo, digamos, en las orillas extremas son importantes. Digamos, cuando tiene que tomar la decisión de hacer la anestesia, porque buena parte de los pacientes tenemos elementos para hacerla, con todo lo que nos mostraste del enfoque clínico, de historia clínica y una ayuda, digamos, para clínica menor, se pueden tomar las decisiones y no necesariamente se necesita el concurso de anestesia cardiovascular, que con frecuencia se pueden bloquear procedimientos que, como mostraste en el caso del bajo riesgo,
y en pacientes que no tienen una patología sintomática o con índices de gravedad deben ser intervenidos y no deben dilatarse, en especial cirugías que tengan importancia sensible al tiempo o más aún urgentes. En el otro extremo, los pacientes urgentes, pues sí o sí, solo que van a ser un reto importante en cuanto a monitoría y manejo hemodinámico, como bien lo mostraste. Digamos que en esos casos del tema de los pacientes de riesgo intermedio, para cirugías de riesgo intermedio y pacientes que posiblemente, así no estén sintomáticos, tienen una gravedad importante, digamos que sí plantea decisiones más importantes y los algoritmos de manejo, como bien lo mostraste, pueden ser muy auxiliadores a la hora de tomar. Una conclusión que me parece absolutamente trascendental de lo que pusiste es que en estas decisiones no estamos solos. Probablemente del paciente urgente, pues nada que hacer, pues estamos enfrentados a un paciente que hay que tomar una decisión y llevarlo al quirófano sí o sí, pero en una buena parte de los pacientes se puede tomar un tiempo y ese tiempo se debe invertir de manera adecuada utilizando todo lo que tenemos en nuestra mano, que es el grupo tratante. Como bien lo mostraste, un elemento clave aquí de comunicación permanente va a ser el clínico, el cardiólogo en este caso, para tomar decisiones las mejores que sean para el paciente. Nosotros tenemos elementos para tomar decisiones potenciales en el manejo anestésico, pero no, como bien lo decís, no tenemos todos los elementos para saber los momentos ideales para llevar y sobre todo si hay la infraestructura para este tipo de intervenciones que normalmente necesitan, digamos, un calibre importante en los grupos. Todo lo que me mostraste son intervenciones que necesitan el concurso, bien sea hay un intervencionista experto en el manejo de este tipo de patologías y siempre el respaldo del cirujano cardiovascular, bien sea por la complicación o que hacen parte incluso de estos grupos de intervención. O sea, esto no es para manejarlo solo, esto es un tema importante de manejo interdisciplinario y esa es la mejor manera de que los pacientes, digamos, tengan mejores posibilidades de éxito. Yair, ¿viste ahí alguna petición? No, profe, por ahora no. No. Bueno, entonces digamos que, no sé, quedó bastante claro el tema, pues por mi lado quedó muy, muy claro y quedó bien expresadas las ideas y no sé si quieres decir algo final, porque yo creo que podemos entonces despedir la actividad. Profe, sí, una cosita muy pequeña, pues que de pronto la dejé por fuera por cuestión de tiempo. Era cuando también se pone a mirar la literatura, muchos centros de pronto dan la esperanza de que la anestesia regional uno puede evitar todas esas implicaciones hemodinámicas. Sin embargo, el llamado es a que se tenga presente el riesgo de fallo que puede tener la técnica regional y que entonces nos veríamos enfrentados, por ejemplo, a un paciente que tenga una estenosis aórtica severa, sintomático, que lo quisimos hacer con anestesia regional para tratar de evitar esos cambios hemodinámicos, pero que tendremos que convertirlo a alguna de las otras técnicas que vimos. Entonces, el llamado es ese, que siempre estemos preparados, independiente de la técnica que estemos utilizando, siempre estemos preparados a que de pronto esa técnica nos pueda fallar. A mí me parece muy acertado el comentario incluso yo lo ampliaría en el sentido de que bien lo mencionaste, que si bien la literatura muestra que no, digamos, no hay diferencias importantes objetivamente hablando entre una técnica y otra y que debería elegirse más por las necesidades de la cirugía y las necesidades, pues, digamos, del procedimiento, pero si hay una realidad, Jair, pues la posibilidad de titulación con una regional hoy por hoy, con los elementos que tenemos, pues no es la misma. O sea, digamos, sí, hacer en este momento una raqui titulada y manejada, pues no tenemos como, digamos, los elementos idóneos. Si bien se puede hacer con un catéter epidural, pues no es lo mismo hacer una raqui de esta manera. Y hablábamos incluso casualmente que decíamos al seminario aquí en cuidado intensivo con los residentes de anestesia, que probablemente esta generación no es la más afina a realizar epidurales como técnica anestesia. Esta es una realidad. La anestesia regional avanzada, más periférica, pareciera que le ha quitado un espacio importante a la epidural como técnica anestésica. Entonces, no es el escenario que muestra posiblemente la literatura, nuestra práctica habitual, por lo menos aquí regional, lo que uno observa. Entonces, lo que mencionaste de que muchos grupos prefieren, con amplia experiencia, no hablamos de grupos que tengan, digamos, que estén de cara a estos procedimientos de manera esporádica, sino con una frecuencia importante, generalmente se van haciendo una anestesia general. Sí, señor. Sí, eso pues es una realidad por las posibilidades de titulación. Y otra cosa que es importante en los grupos es que la monitoría de estos pacientes es una monitoría avanzada, no es una monitoría básica
y si tienen la utilización del eco es porque tienen expertos en la utilización del eco, y tú lo mencionaste, cuando no se tiene la experticia en el manejo del eco, pues hay otras técnicas de monitoreo avanzado, como los catéteres, en especial el catéter de arteria pulmonar, el Swan-Ganz, que nos dan la alternativa, obviamente en el subgrupo de pacientes que tienen ese escenario que es, digamos, el más ominoso, que es el paciente sintomático que va para cirugía urgente, o el paciente con una enfermedad grave importante ya documentada que va para cirugía urgente, pues sí o sí estás abocado a hacer un tipo de monitoreo avanzado. Y también, obviamente, que probablemente le tocará al anestesiólogo general. Es difícil tener en un escenario urgente la posibilidad de contar con un anestesiólogo cardiovascular. Por eso es tan importante, digamos, todos los tips que pusiste en el manejo hemodinámico de estos pacientes. Vamos a tener que hacer todo lo que dijiste, el mantenimiento de las variables principales en cuanto al ritmo, la precarga, la poscarga y el inotropismo, con todos los elementos que tenemos. O sea, esos tips son valiosos. Así estemos en una institución de tercer o cuarto nivel, la realidad es que no es frecuente que uno tenga, menos de que sea una cirugía que de días de planeación, tener la posibilidad de que un compañero, y a veces incluso con eso es difícil hacer, como digamos, coincidir las agendas de los diferentes profesionales. Entonces estamos abocados a asumir estos pacientes en la mayoría de las veces. Sí, Me señor. parece muy acertado el comentario. No sé, ya para despedirnos, Jair, no sé si ves alguna petición de participación. No, señor. Ah, bueno, muy bien. Entonces, de nuevo, le agradezco como a todos los asistentes a la actividad. Los esperamos el próximo miércoles. Y a Jair, de nuevo, gracias por la preparación y excelente presentación. Profe, muchas gracias a usted y gracias también a todos los asistentes. Que estén muy bien.